seems like each day just gets better than the day before. Parece que cada día se pone mejor que el día anterior. I am so full spiritually and encouraged by your faith. Estoy tan lleno espiritualmente y alentado por su fe. I am so full physically because the food is so delicious. Estoy muy lleno físicamente también, la comida es riquísima. And I just want to keep singing these precious truths with you, brothers. Y me encantaría seguir cantando estas verdades preciosas con ustedes, hermanos. I'm so encouraged by all of our interactions. Me anima mucho también interactuar con ustedes. The way that you are attentively listening to the Word of Y God. la forma en la que escuchan tan atentamente la palabra de Dios. The precise questions that you have after the sessions. Las preguntas tan precisas que tienen después de las sesiones. Even as I get to hear of your burden for people that you're ministering to. Aún al escuchar las cargas de la gente a la que le están ministrando, I'm just continually encouraged by each of you. me anima mucho verles a cada uno de ustedes. And I rejoice so greatly at the content of this conference Y me regocijo tanto por el contenido de esta conferencia, because I know that these truths are going to strengthen you in your ministry. porque sé que estas verdades van a fortalecerte en tu ministerio. They are going to give you an increased confidence in proclaiming the truth Van a darte más confianza para proclamar la verdad and an increased confidence that you can deal with every counseling case that comes your way. y una confianza que va a crecer para tratar cualquier situación que llegue en una situación de consejería. Because the Word of God is sufficient to care for souls. Porque la palabra de Dios es suficiente para cuidar las almas. In this session, I want us to discuss inerrancy of Scripture and counseling. En esta sesión quiero que tratemos la inerrancia de las escrituras y la consejería. I know that you have already been strengthened in your convictions of the authority and sufficiency of Scripture. Creo que ya has sido fortalecido en tus convicciones en cuanto a la autoridad de las escrituras y su poder. We have seen repeatedly that the Scripture gives us the very mind of God. Hemos visto ya repetidamente que las escrituras nos dan la mente misma de Dios. There's no higher authority. No hay ninguna autoridad más superior. There's nothing else our people need more than God's revelation. No hay nada más que la gente necesite más que la revelación de Dios. It's not as though the word of Christ and the word of the culture have equal value. No es como si la voz de Dios y la voz de la cultura tendrían el mismo valor. The Scripture reigns supreme and dictates how we interpret everything in life. La escritura reina suprema y dicta cómo vamos a interpretar cualquier cosa en esta vida. I believe that if someone chooses to neglect the Scripture Yo creo que si alguien elige ser negligente con las escrituras and chooses to integrate psychology and worldly wisdom into their ministry, y elige integrar la sabiduría de este mundo y la psicología a su ministerio, those actions say much more about that individual's lack of faith esas acciones dicen mucho más en cuanto a la falta de fe de ese individuo than they say that there is something lacking in the Word of God. que lo que podría decir que faltaría algo en la palabra de Dios misma. God has given us His Word that is without error, Dios nos ha dado su palabra que no tiene error and it is entirely sufficient to care for the soul. y es completamente suficiente para cuidar el alma. So, brothers, I want to continually remind you what I've already said. Así que, hermanos, quiero recordarles lo que ya les dije. You cannot improve upon just taking your people to the Word of God. No podés mejorar el hecho de servir a tu gente con la palabra de Dios. Give them the understanding of their own heart that the Scripture gives. Ayudarles a entender sus propios corazones tal como la Escritura lo muestra. Teach them the path of repentance and faith that the Scripture teaches. Enseñarles el camino de arrepentimiento y fe que la Escritura enseña. And give them the hope that the Scripture gives for a restored life. Dales a ellos la esperanza que la Escritura da para una vida restaurada. Because we have the inerrant Word of God, Porque tenemos la palabra inerrante de Dios. we can declare it with confidence as the best thing for the souls of our people. Podemos declarar con confianza que esto es lo mejor para las almas de nuestra gente. The inerrancy of Scripture gives us this confidence. La inerrancia de las Escrituras nos da esta confianza. It is my goal in this session to continue to strengthen that confidence. Y es mi meta en esta sesión seguir fortaleciendo esa confianza. I want to begin by defining the inerrancy of Scripture. Y quisiera comenzar definiendo a qué nos referimos con la inerrancia de las Escrituras.
Inerrancy teaches that the scriptures in their original autographs La inerrancia enseña que las escrituras en sus manuscritos originales are completely true and reliable in everything that they teach. son completamente verdad y confiables en todo lo que enseñan. Because the Bible has been given through divine inspiration, Ya que la Biblia ha sido dada por inspiración divina and God himself cannot lie, y Dios mismo no puede mentir, then the Bible is without error. entonces la Biblia no tiene error. It is true and reliable in every matter that it addresses. Es verdadera y confiable en cualquier asunto que trate. Brothers, the scripture will never mislead you. Hermanos, la escritura nunca te va a guiar mal. J.I. Packer describes inerrancy this way. J.I. Packer describe la inerrancia de esta manera. Scripture is termed infallible and inerrant La escritura es infalible e inerrante to express the convictions that all of its teaching is the utterance of God. expresando la convicción de que toda la escritura son las expresiones de Dios. The God who cannot lie El Dios que no miente and whose word, once spoken, y cuya palabra una vez hablada abides forever, permanece para siempre and therefore it may be trusted implicitly. y por lo tanto de forma implícita puede ser confiada. Martin Luther said it more aggressively. Martín Lutero lo dijo de una forma más agresiva. Usually when we quote Martin Luther, it's a very aggressive quote. Usualmente cuando citas a Martín Lutero va a ser una cita bastante agresiva. He says, the scriptures have never erred. Él dice, la escritura nunca ha errado. It is impossible that the scriptures should contradict itself. Es imposible que la escritura se contradiga a sí misma. It only appears so to senseless and obstinate hypocrites. Solamente les parece así a hipócritas, sensibles y obstinados. I don't believe Martin Luther is wrong. Yo no creo que está equivocado Martín Lutero. God has not erred in the word that he has given us. Dios no ha errado en las palabras que Él nos ha dado. I want to take you to Psalm 19 this morning. Y esta mañana quiero llevarte al Salmo 19. In Psalm 19, we are going to see what God says about his word. En el Salmo 19 vemos lo que Dios dice de su palabra. This is a psalm of David. Este es un salmo de David. In Psalm 19, David describes three things that are being revealed. En el Salmo 19 David describe tres cosas que se están revelando. In verse 1 to 6, God's sovereign glory is revealed in creation. Del versículo 1 al 6, la gloria soberana de Dios se revela en la creación. In verse 7 to 10, God's saving grace is revealed through his word. En los versículos 7 al 10, la gracia salvadora de Dios se revela a través de su palabra. In verse 11 to 14, God's servant's heart is revealed by the word. En los versículos 11 al 14, el corazón del siervo de Dios es revelado a través de su palabra. I will not be able to spend equal amounts of time in all of these sections. Y no voy a pasar el tiempo distribuido de la misma manera en cada una de estas secciones. We'll move very quickly through the first 6 verses, Vamos a pasar bien rápido en los primeros 6 versículos and we will devote much of our attention to verses 7 through 10. y vamos a dedicar la mayor parte de la atención al versículo 7 al 10. But let's first focus on what God reveals about himself in creation. Pero vamos a enfocarnos primero en lo que Dios revela de sí mismo en la creación. What does creation tell us about God? ¿Qué nos dice la creación de Dios? The first thing it tells us is that he is glorious. Lo primero que nos dice es que Él es glorioso. What is there? Uno? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Creation says, the God who made me is glorious. La creación dice, el Dios que me hizo es glorioso. Their expanse declares that God made them. El universo declara que Dios le creó. Verse 2 says that this is a constant message. El versículo 2 dice que este es un mensaje constante. He says, day to day pours forth speech, and night to night reveals knowledge. Dice que día a día viene un día emite palabra otro día y una noche otra noche declara sabiduría. David says that this message is going on and on every day that God has made. David dice que este mensaje va saliendo cada día desde que Dios creó. So every day that the world exists
It is declaring God is glorious. Cada día este mundo que existe declara que Dios es glorioso. A glorious God created everything that we see. Un Dios glorioso creó todo lo que vemos. But in verse 3, we learn that this message is silent. Ahora el versículo 3 nos dice que este mensaje es silencioso. He says, there is no speech, Dice, no hay lenguaje, nor are there words. ni palabras, Their voice is not heard. ni es oída su voz. So this is a message declaring God is glorious Así que este es un mensaje que declara que Dios es glorioso, and that God made everything. que Dios creó todo, And it is a message that is always being proclaimed, y es un mensaje que está siendo proclamado siempre, but it's a message that we don't hear with our ears. pero es un mensaje que no se escucha con el oído. It is a message that we observe in creation. Es un mensaje que observamos en la creación. Verse 4 to 6 tells us that this message is universal. Del versículos 4 al 6 vemos que este mensaje es universal. There's not one person who does not see this message. No hay una sola persona que no vea este mensaje. What is there, 4 to 6? Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Verse 4 describes the message of creation as a line going out through all the earth. En el versículo 4 describe el mensaje de la creación como una expresión que está saliendo por todo el mundo. This is describing the far reach of God's message in creation. Esto describe qué tan lejos llega este mensaje de Dios a través de la creación. This message goes to the very ends of the earth. Este mensaje sale hasta los confines de la tierra. And remember, because it is not heard with the ear, Y recordá, como no es escuchado por el oído, there's no language barrier. no hay ninguna barrera de idioma. Everyone in all of creation is always hearing this message. Cualquier persona en toda la creación siempre está escuchando este mensaje. Verse 5 and 6 show an example of this message. Los versículos 5 y 6 muestran un ejemplo de este mensaje. The sun's heat covering the whole world El calor del sol cubre todo el mundo. is a picture of the universal nature of God's message in creation. Y esto es una imagen de la naturaleza universal del mensaje de Dios a la creación, por la creación. We could summarize verses 1 to 6 this way. Podríamos resumir los versículos 1 al 6 de esta manera. Natural revelation silently preaches. La revelación natural, de forma silenciosa, predica At all times, en todo momento, in all tongues, en todas las lenguas, and in all territories. en todos los territorios. God's revelation through creation is a wonderful testimony of his glorious power. La revelación natural a través de la creación de Dios es una manifestación gloriosa de su poder It declares his existence, his power, his y glory. declara su existencia, su poder, su gloria. As you and I observe God's glory in creation, A medida que vos y yo observamos la gloria de Dios en la creación, it should rightly produce praise from our hearts to this God who made us. debería expresar alabanza a este Dios que nos hizo. There are so many wonderful psalms that are speaking of God's glory in creation. Hay tantas canciones preciosas que hablan de la gloria de Dios en la creación. And these are worship songs for what God has done in creating. Y estas son canciones de adoración que expresan lo que Dios ha hecho en la creación. This is a wonderful message of who God is, Este es un mensaje precioso de quién es Dios, but it is incomplete. pero es incompleto. You cannot know everything you need for life and godliness through natural revelation. Uno no puede conocer todo lo que necesita para la vida y la piedad a través de la revelación natural. Here is what you can know. A glorious God made me, Esto es lo que sí podemos saber. Hay un Dios glorioso que me hizo and I should worship this God. y debo adorar a este Dios. But you're left right there. Pero llegas hasta ahí. I don't know who he is or what he is like. Yo no sé quién es y cómo es Él. And this is where David takes us to the superiority of God's self-revelation. Y por eso es que David ahí nos va a llevar a la superioridad de la revelación propia de Dios. God has given a message that is not silent. Que Dios ha dado un mensaje que no es silencioso.
And David now gives us God's self-revelation. David nos va a hablar de esta revelación propia de Dios. It is through his word that we learn of his saving grace. Es a través de su palabra que podemos conocer su gracia salvadora. For lives to be transformed, we need the revelation through God's word. Para que vidas sean transformadas necesitamos su revelación a través de su palabra. Creation cannot change someone's heart. La creación no puede cambiar el corazón de nadie. It is the word of God that will transform them. Es la palabra de Dios la que va a transformarles. In verses 7 to 9, David gives a title for the scripture. En los versículos 7 al 9, David va a dar títulos a las escrituras. He will then give an attribute for the scripture. Después va a dar atributos a las escrituras. And lastly, he will give a benefit for the scripture Y for our souls. finalmente va a dar beneficios de las escrituras para nuestra alma. Grammatically, he gives a noun, an adjective, and a verb. Gramaticalmente, él va a dar un sustantivo, un adjetivo y un verbo. These nouns are all titles of the scripture, Los sustantivos son títulos de las escrituras. and each one includes the covenant name of God, Yahweh. Y cada uno incluye el nombre de pacto de Dios, Jehová. They are the law of the Lord, Es la ley de Jehová, the testimony of the el Lord, testimonio de Jehová, the precepts of the Lord, los mandamientos de Jehová, the commandment of the Lord, el precepto de Jehová, the fear of the Lord, and the judgments of the Lord. el temor de Jehová y los juicios de Jehová. The adjectives are all attributes describing the scripture. Después los adjetivos son todos atributos que describen a la escritura. The scripture is perfect, La escritura es perfecta, it is sure and right, es fiel, es recta, it is pure and clean, es pura, es limpia and it is true. y es verdad. Then the verbs all tell us the benefits of what the scripture does in the soul. Y los verbos nos muestran los beneficios. ¿Qué hace la escritura en el alma? The scripture is restoring the soul. La escritura convierte el alma, It is making wise the simple. hace sabio al sencillo, It is rejoicing the heart, alegra el corazón, enlightening the eyes. alumbra los ojos, It is enduring forever, permanece para siempre and it is righteous altogether. y es justa completamente. Let's walk through these verses a little bit more slowly and draw out the implications. Vamos a caminar por estos versículos y mirarlos más detenidamente y sacar las implicaciones. In verse 7, David says, En el versículo 7 David dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. David describes the scripture as the law of Yahweh. David escribe las escrituras como la ley de Jehová. Law is the most common title for scripture used by the Old Testament authors. Ley es el título más común del Antiguo Testamento para referirse a las escrituras. Law is not merely referring to legal instruction. Y la palabra ley no solamente se refiere a una instrucción legal, This is not only speaking of the Ten Commandments. no solamente está hablando de los 10 mandamientos. David has in his mind all of God's instructions to man. David tiene en su mente toda la instrucción de Dios para el hombre. This word identifies the scripture as God's instructions to us. Esta palabra identifica las escrituras como instrucciones de Dios para nosotros. God's law lays the boundaries for our lives. La ley de Dios establece los límites para nuestras vidas. It instructs us as to what we must believe. Nos instruye en cuanto a qué debemos creer. It tells us what a righteous life looks like. Nos dice cómo se ve una vida justa. And notice the attribute of the law of the Lord. Fíjate el atributo de esta ley de Jehová. It is perfect. Es perfecta. Perfect is without defect. Perfecta implica sin defecto. It is free of any blemish. It is blameless. Es libre de cualquier mancha, no tiene culpa. This is referring to the inerrancy of Scripture. Esto se refiere a la inerrancia de la escritura. This same term, perfect, is used 5 times in the Old Testament, Este mismo término perfecto se usa 5 veces en el Antiguo Testamento, speaking of God Himself and His perfection. hablando de Dios mismo y su perfección. Listen to this in Deuteronomy 32:4. Escucha esto en Deuteronomio 32:4. The rock, His work is perfect, La roca, su palabra es perfecta, for all His ways are just, porque todos sus caminos son justos. a God of faithfulness and without injustice. Un Dios con fidelidad y sin injusticia. Righteous and upright is He.
justo y recto es Él. This is what David is describing the scripture. Así es como David ahora está describiendo las Escrituras. The scripture is perfect just as God is La perfect. Escritura es perfecta tal como Dios es perfecto. And what does the perfect law of Yahweh do in the heart? ¿Y qué hace la ley perfecta de Dios en el corazón? David says it restores the soul. David dice que convierte el alma. This term restoring is a word that describes a conversion. Este término convertir tiene que ver con restauración y conversión. It is to revive or to refresh something. Tiene que ver con reavivar o refrescar. Most commonly, this word is associated with repentance in the Old Testament. Normalmente esta palabra se asocia con el arrepentimiento en el Antiguo Testamento. It is to turn something around. Tiene que ver con dar la vuelta o volcar algo. The Word of God produces a transformation in someone's life. La palabra de Dios produce una transformación en la vida de la persona. It turns the soul from the path of destruction to the path of righteousness. Vuelca la vida de un camino de injusticia a un camino de justicia. He speaks here of the soul. Él habla acá del alma. This is the inner man. Y esto se refiere al hombre interior. Soul in Hebrew is describing the whole life of the person. En hebreo la expresión alma describe la vida entera de la persona. It is your spiritual existence, Es la existencia espiritual misma. who you truly are. ¿Quién sos realmente? The scripture transforms you La escritura, o sea, te transforma a vos by the perfect instructions of the Word of God. a través de esas instrucciones perfectas de la palabra de Dios. The soul is transformed. El alma es transformada. John MacArthur says this: John MacArthur dice así: Scripture is divine instruction, la escritura es instrucción divina which is so comprehensive que es tan comprensiva that it can totally transform the inner person. que puede transformar completamente el ser interior. Look at the second description of the Word of God, Mira la segunda descripción de la palabra de Dios: the testimony of Yahweh. el testimonio de Jehová. Testimony refers to Scripture as a divine witness. Testimonio se refiere a las escrituras como un testigo divino. It is God's testimony of Himself. Es el testimonio de Dios sobre sí mismo. In the Scripture, God tells you about who He is. En las escrituras Dios te dice acerca de quién es Él. If anyone could give you a faithful testimony of God, it would be God Himself. Si alguien podría darte un testimonio fiel de Dios, sería Dios mismo. If God has spoken, you do not have to doubt if His words are reliable. Si Dios ha hablado, no tenés que dudar que sus palabras sean confiables. Yesterday, we spoke of Peter's reliable testimony. Ayer hablábamos del testimonio confiable de Pedro. How much more reliable is the very testimony of ¿Y God? cuánto más confiable es el testimonio de Dios? David says this testimony of God is sure. Así que David dice, este testimonio de Dios es seguro. This describes the word as trustworthy or reliable. La palabra fiel describe a este testimonio como confiable. Scripture is more certain than anything else. La escritura es más segura que cualquier otra cosa. It is more certain than your experience or your opinions. Es más segura que tus propias experiencias u opiniones. If every scientist in the world agreed on a certain theory, Si todos los científicos del mundo estarían de acuerdo en una misma teoría, that would not carry any weight against the certainty of the Scripture. aún así esa teoría no tendría ningún peso en contra de la confiabilidad de las escrituras. What God says is absolutely reliable. Lo que Dios dice es absolutamente confiable. The Hebrew word for sure has the basic meaning of something being firm. La palabra hebrea para fiel hace referencia a algo que es firme. It is the difference between standing on a solid rock Es la diferencia entre estar de pie sobre una roca sólida and standing on loose sand. en relación a pararte sobre arena floja. The sand shifts beneath your feet, La arena se mueve abajo de tus pies, but the rock is solid and immovable. pero la roca es sólida, es inamovible. This is the word of God. It is reliable. Y esta es la palabra de Dios, es confiable. It is so firm that you can put your whole life upon it.
es tan firme que vos podés apoyar toda tu vida sobre ella. You can entrust your soul to the word. Vos podés confiarle tu alma a la palabra. You can base your entire ministry on it. Vos podés basar todo tu ministerio en ella. All of your counsel can come from this word, Todo tu consejo puede venir de esta palabra. and you can know that it will never be shaken. Y podés saber de que nunca va a ser sacudida. Trusting in the fully reliable testimony of Scripture Confiar en el testimonio completamente confiable de las Escrituras will never lead to disappointment. nunca va a decepcionarte. He says that it is making wise the simple. Dice que hace sabio al sencillo. This term simple in Hebrew describes an open mind. Este término simple se refiere a una persona de mente abierta. In our day, we often hear of an open mind being a virtue. En nuestro día se habla de una persona de mente abierta como una virtud. Our world says that you should keep your mind open to other ideas. El mundo nos dice que tenemos que tener nuestra mente abierta a otras ideas. The world says you're arrogant if you think there's only one way. El mundo te dice que sos arrogante si crees que hay una sola forma, And the Proverbs view the open mind as a fool. pero los proverbios ven al de mente abierta como un necio. If your mind is an open door letting in any worldly ideology, Si tu mente es una puerta abierta que recibe cualquier ideología del mundo, this person is unable to keep any false things out. esta persona no puede evitar que entren las cosas falsas They're unable to keep the truth in their mind. y no pueden mantener la verdad adentro de su mente. They look to the Word of God as one idea, Miran la palabra de Dios como una idea and they look to the wisdom of the world as equally valid. y miran a la sabiduría de este mundo como igualmente válida. This is a dangerous mind. Esta es una mente peligrosa. And what does the Word of God do to this simple mind? ¿Y qué hace la palabra de Dios a esta mente simple? The Scripture takes this open mind and closes it in. La Biblia agarra esta mente abierta y la cierra. It is able to make them wise. Es capaz de hacerles sabios. This term for biblical wisdom Este término, que se refiere a la sabiduría bíblica, describes someone who is skilled in holy living. describe a alguien que es hábil en la vida santa. It is not merely speaking of mental intelligence. No solo está hablando de la inteligencia mental, It is someone who receives the truth sino que es alguien que recibe la verdad and now applies that truth in their life. y que aplica esa verdad a su vida. They hold firmly to what God has said, Ellos se aferran firmemente a lo que Dios dijo and they live their life in light of God's reliable testimony. y viven sus vidas a la luz del testimonio confiable de Dios. Scripture is so reliable Las escrituras son tan confiables that it will transform the open-minded fool que aún pueden transformar la mente de un necio de mente abierta to be a wise and discerning man. para que sea sabio y tenga discernimiento. Brothers, why would we trust in anything else? Hermanos, ¿por qué confiar en otra cosa? Nothing else can change the hearts and minds of your people. Nada más puede cambiar la mente y el corazón de tu gente. Look with me at verse 8. Mira el versículo 8. The precepts of the Lord are right, Los mandamientos de Jehová son rectos, rejoicing the heart. que alegran el corazón. Precepts are divine instructions. Mandamientos hace referencia a instrucciones divinas. They're guidelines or commands for our lives. Son guías o mandatos para nuestras vidas. This speaks of the authority of the scripture. Y esto hace referencia a la autoridad de las escrituras. God has the authority to tell you what your life should look like. Dios tiene la autoridad para decirte cómo debe ser tu vida. Scripture gives authoritative guidelines for all of life. La escritura da guías autoritativas para toda la vida. God's precepts tell us what marriage looks like. En los mandamientos de Dios nos dice cómo se ve el matrimonio, He tells us what family life looks like, nos dice cómo se ve la vida familiar, what faithfulness in work looks like. cómo se ve la fidelidad en el trabajo, He tells us how to live. nos dice cómo vivir. God even tells us how to think. Dios hasta nos dice cómo tenemos que pensar. And these precepts of the Lord, David says, are right. Y estos mandamientos del Señor son rectos. This could be translated as straight or correct. Esto es recto, derecho o correcto en el sentido de verdadero. It describes something being straight as opposed to it being crooked.
Describe algo que es derecho en vez de estar torcido. If you were thinking about this in terms of a path, Si estás pensándolo en términos, por ejemplo, de un camino, the Word of God would be the straight path that leads you to the right destination. la palabra de Dios sería un camino recto que te está llevando al destino correcto. In contrast, the wisdom of the world would lead you in all dangerous ways. En contraste, la sabiduría de este mundo te va a llevar en toda clase de caminos peligrosos. God's Word will never lead you astray. Pero la palabra de Dios nunca te va a descarriar. The Scripture gives us directions for our life, Las escrituras nos dan directivas para nuestra vida, but these directions are the right path for every person. pero estas directivas son el camino correcto para cualquier persona. Brothers, this is freeing for a counselor. Hermanos, esto te da mucha libertad como consejero. If you're giving them directives from the Word of God, Si vos le estás dando directivas de la palabra de Dios, you do not have to wonder if you're making the wrong prescription. no te tenés que preguntar si le estás dando una instrucción equivocada. Imagine a doctor wondering, am I giving them the right medicine? Imagínate un doctor que está en su mente luchando, ¿será este el medicamento correcto? Is this what's going to help their life? ¿Será que esto le puede ayudar en su vida? The minister of God's Word does not have to worry. Pero el ministro de la palabra de Dios no tiene que preocuparse. If I am giving them God's directives for their life, Si le estoy dando las directivas de Dios para su vida, they are right. es correcto. What does this do in the heart? ¿Y qué hace esto en el corazón? David says it causes rejoicing. Dice David que causa regocijo. We often think of commands as burdensome. Muchas veces pensamos en los mandatos como cargas. Oh, life is so hard. There's so many demands placed on me. Oh, la vida es tan difícil, hay tantas demandas sobre mí. God's instructions are not restraining your life. Pero las instrucciones de Dios no están frenando nuestra vida. God's guidelines are not keeping you from joy. Las guías de Dios no te están frenando de alcanzar el gozo. It is the commands of God that bring joy to your heart. Son los mandatos de Dios que traen el gozo a tu vida. It rejoices the heart to heed the directives of the Lord. Regocija el corazón escuchar las directivas del Señor. This is what we teach our children from the youngest age. Esto es lo que le enseñamos a nuestros hijos desde pequeños. Submission to God's authority La sumisión a la autoridad de Dios is the path to maximum joy in your life. es el camino al gozo máximo en tu vida. Just remember how Solomon concluded Ecclesiastes. Acordate cómo Salomón terminó Eclesiastés. As I have looked at every path for joy and fulfillment in life, Habiendo buscado en todos los caminos el placer y la satisfacción de esta vida, I've come to this conclusion. llegué a esta conclusión. Fear God and keep his commandments. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. The commandments are not burdensome. Los mandamientos no son una carga. Embracing God's commands causes joy in the heart. Abrazar los mandamientos de Dios causan gozo al corazón. The people that we minister to need to hear this La gente a la que le estamos ministrando tiene que escuchar esto. because the natural heart of man thinks that God's commands will take away their joy. Porque el corazón natural del hombre va a pensar que los mandatos de Dios quitan el gozo. And we need to help them see, no, his commands are the path to joy. Y necesitamos mostrarles, no, el mandamiento de Dios es el camino al gozo. John MacArthur says this, John MacArthur dijo así. God's word lays down right principles La palabra de Dios establece principios correctos that make a sure path que hacen un camino seguro on which all who walk will find fullness of joy. en el cual todos los que caminen van a encontrar gozo completo. Look with me at the second part of verse 8. Mirá en la segunda parte del versículo 8. The commandment of the Lord is pure, El precepto de Jehová es puro, enlightening the eyes. que alumbra los ojos. The commandment describes the scripture as a divine mandate. El mandato acá o precepto se refiere a una orden divina. It is an authoritative command. Es un mandato autoritativo It is binding on the conscience of every person. que pesa y sujeta la conciencia de cada persona. The commands of the Lord are not optional for man to choose if he will obey. Los mandatos del Señor no son opcionales para que el hombre decida si los va a obedecer. Every person to walk on God's earth Cada persona que camina en la tierra de Dios will give an account to God himself. va a rendir cuenta a Dios mismo.
We will be judged for the deeds that are done in this life. Vamos a ser juzgados por las obras que hayamos hecho en esta vida. Why? Because God has given his ¿Y commands. por qué? Porque Dios dio sus mandamientos. It is not optional whether we obey. No es opcional si vamos a obedecer. But notice the nature of these commands. Pero mira la naturaleza de estos mandamientos. David says, the commandment of the Lord is pure. David dice, el precepto de Jehová es puro. Pure describes something as being clear or easy to see. Puro describe algo que es fácil de ver. This is to say that God did not write the scripture to confuse, but to give clarity. O que es claro, y por eso implica que Dios no escribió las palabras de las escrituras para confundir, sino para que sean claras al verlas. The Bible is not a divine book of mystery that we can't comprehend. La Biblia no es un libro divino de misterio que no se puede entender. God has spoken in such a way that we can understand the truth with clarity. Dios ha hablado de tal manera que podemos entender la verdad con claridad. You can tell your people, Vos podés decir a tu gente, I know God's will for you because he has spoken clearly in his word. yo sé la voluntad de Dios para tu vida porque Él lo dijo claramente en su palabra. The commandment of the Lord being pure El mandato del Señor, que es puro, gives clarity to all of life. da claridad a toda la vida. It makes it clear for us to see, how should I live? Hace claro la forma en la que veo cómo debo vivir. Well, God's word gives us clear commands. La palabra de Dios nos da mandatos claros. I do not have to wonder what is the righteous path forward. Así que no tengo que estar ahí preguntándome cuál es el camino justo para avanzar. God has so graciously revealed that to Porque us. Dios, por gracia, nos lo ha revelado. And notice the benefit. Y mira el beneficio, It is enlightening the eyes. que alumbra los ojos. This is spiritual clarity. Esto habla de la claridad espiritual. This term enlightening is just as it sounds, to shine a light on something. Este término que alumbra implica echar luz sobre algo. The scripture gives us the ability to see spiritual truths with clarity. La escritura nos da la habilidad de ver las verdades espirituales con claridad. Listen to Psalm 119, 130. Mira, escuchá el Salmo 119, versículo 30. The unfolding of your words gives light. La exposición de tus palabras alumbra. It gives understanding to the simple. Hace entender al simple. This is the idea of enlightening. Esa es la idea de echar luz. As you open the word of God with your people, A medida que vos abrís la palabra de Dios con tu gente, they will have clarity on life. ellos van teniendo claridad en cuanto a la vida. With the scripture, you can clearly see your sin. Con la escritura vos podés ver claramente tu pecado. David is going to tell us that as we get down to verse 11. David nos va a decir esto cuando lleguemos al versículo 11. Beyond that, you can see the path to turn from your sin. También vas a ver el camino para abandonar el pecado. You can see the righteous way forward. Vos podés ver el camino justo hacia adelante. You can see with clarity the promises of God. Vos podés ver con claridad las promesas de Dios. And then you can walk forward in faith. Y podés avanzar en fe. He says in verse 9, the fear of the Lord is clean. Dice en el versículo 9 que el temor de Jehová es limpio, It is enduring forever. que permanece para siempre. This term, the fear of the Lord, may sound like a strange title for scripture. Este término, el temor del Señor, parecería un título extraño para referirnos a las Escrituras. David is describing the scripture by the effect that the scripture produces. Es que David está describiendo las Escrituras por el efecto que las Escrituras producen. The scripture is that which produces the fear of Yahweh. La Escritura es lo que produce el temor de Jehová. So David refers to the scripture as the fear of the Lord. Así que David se refiere a las Escrituras como el temor del Señor. Apart from the scripture, you and I would not know how to fear God. Sin las Escrituras, vos y yo no sabríamos cómo temer a Dios. Listen to Psalm 119:38. Y escuchá el Salmo 119, versículo 38. Establish your word to your servant Establece tu palabra en tu siervo as that which produces reverence or fear for you. como lo que produce temor o reverencia a ti. It is the word of God that cultivates a right fear of him. Es la palabra de Dios la que cultiva el temor apropiado a Él.
And David says, the fear of the Lord is clean. David dice, el temor del Señor, de Jehová, es limpio. Clean is a word that describes something being without evil. Limpio implica o describe algo que no tiene maldad, It is free of any error or corruption. libre de cualquier error o corrupción. This is the other side of inerrancy. Este es el otro lado de la inerrancia. He is describing the word of God as being without error. Describe a la palabra de Dios como no teniendo ningún error. Positively, we would say it's entirely reliable. De forma positiva decimos, es completamente confiable. Negatively, we would say there is no error within Y it. de forma negativa decimos, no hay ningún error en ella. The scripture is not corrupted. La escritura no está corrompida. The word of God is entirely pure. La palabra de Dios es enteramente pura. You could also say here, it is lacking in nothing. También podríamos decir, no le falta nada. There's no deficiency in the scripture, No hay ninguna deficiencia en las escrituras. nor is there any inadequacy in the scripture. Ni hay nada inapropiado en las escrituras. You realize that the scripture does not make one promise that it cannot fulfill? ¿Te das cuenta que la escritura no hace ninguna promesa que no pueda cumplir? The Bible is not a book full of empty promises. La Biblia no es un libro lleno de promesas vacías. It does not give us false hopes. No nos da falsas esperanzas. Whatever the scripture affirms, Lo que sea que la escritura afirme it is entirely without error. es completamente sin error. Corrupting things decay, Las cosas que se corrompen decaen, but that which is pure endures. pero lo que es puro permanece. That's why the benefit here is enduring forever. Y por eso es que dice que el beneficio es que permanece para siempre. This describes the scripture as permanent and eternally relevant. Esto describe las escrituras como eternas y siempre relevantes. The word of God has no expiration date. La palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento. It needs no revision or updating. No necesita ninguna revisión ni que la actualicen. Because the scripture is enduring, Porque la palabra de Dios, las escrituras permanecen. any person living at any time in human history, Cualquier persona en cualquier época de la historia humana, in any culture with any language, en cualquier cultura, con cualquier idioma, will find the Bible to be completely relevant for their life. va a encontrar la Biblia como completamente relevante para su vida. The fact that the scripture is eternally enduring El hecho de que la escritura permanece para siempre means that it is always worthy of your complete trust. significa que siempre es digna de confianza completa. You are not sharing principles that are outdated. Vos no estás compartiendo principios que están fuera de moda. Many people look at the scripture as being too old to be helpful for our day. Muchos miran las escrituras como si fuese algo demasiado viejo como para considerarlo en nuestro tiempo. As though our lives today are too complicated for God to deal with. Como si sus vidas hoy serían tan complicadas como para que Dios lidie con esto. Someone might say, oh, that worked before we had the internet. Alguien podría decir, bueno, eso funcionaba antes de que esté el Internet. But now that I have artificial intelligence, why would I need the Bible? Pero ahora que tengo inteligencia artificial, ¿para qué necesito la Biblia? Brothers, God's word is enduring forever. Hermanos, la palabra de Dios permanece para siempre. There is no intelligence that will come that will replace the Bible. Y no hay ninguna inteligencia que jamás llegue que puede reemplazar la Biblia. There's no invention of man that could make the scripture irrelevant. No hay ninguna invención del hombre que podría hacer que las escrituras sean irrelevantes. The word is enduring forever. La palabra permanece para siempre. At the end of verse 9, Al final del versículo he 9 says, the judgments of the Lord are true. dice, el temor de Jehová es limpio. They are righteous altogether. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. The judgments of the Lord are the regulations of God. Los juicios de Jehová son las regulaciones del Señor. These are God's divine verdicts. Son los veredictos divinos. When God speaks, judgment is rendered. Cuando Dios habla, se establece el juicio. The word of God is the perfect judge. La palabra de Dios es el juez perfecto. What the scripture says about someone Lo que la Escritura dice de alguien is the perfect judgment. es el juicio perfecto. The heart of man will come up with lots of defenses. El corazón del hombre va a traer muchas defensas. I have heard Pastor Todd Murray speak of this.
Yo escuché una vez al pastor Todd Murray que estaba hablando sobre esto He says his heart is like a group of defense attorneys. y él dijo que su corazón es como estar al frente de un grupo de abogados. And my heart is eager to argue with every accusation the scripture would make towards it. Y que el corazón está dispuesto y ansioso de argumentar y defender cualquier cosa que la Escritura esté señalando. David says that God's judgments of your heart are true. Pero David dice que los juicios de Dios de nuestro corazón son verdaderos. If God says something about you, it is true. Si Dios dice algo de vos, eso es verdad. David shows that anything that disagrees with the scripture David muestra que cualquier cosa que esté en desacuerdo con las Escrituras, is actually the one that is in error and falsehood. es eso lo que está en error y es falso. If anyone has a different judgment than the scripture on life, Si cualquiera tuviese un juicio, una evaluación distinto a las Escrituras en la vida, they are self-deceived. están en el engaño. The word of God is true. La palabra de Dios es verdad. All of God's judgments are accurate. Todos los juicios de Dios son acertados. And what is the benefit? ¿Y cuál es el beneficio? They are righteous altogether. Son todos justos. God only speaks perfectly righteous words. Dios solo habla palabras perfectamente justas, No blemish or fault can be found in the word of God. sin mancha ni error en la palabra de Dios. They are righteous and they produce righteousness. Son justos y producen justicia. Consider again these 6 titles for the scripture. Así que considera nuevamente estos 6 títulos de la Escritura. The law, the testimony, the precepts, La ley, el testimonio, los mandamientos, the commandment, the fear, and the judgments el of Yahweh. precepto, el temor y los juicios de Jehová. All of these indicate that the word of God is to be obeyed. Todos estos indican que la palabra de Dios debe ser obedecida. It is the authoritative word of God for all of life. Es la palabra autoritativa de Dios para toda la vida. How could we possibly disregard it? ¿Cómo podríamos despreciarla? How could we put anything else on the same level? ¿Cómo podríamos poner otra cosa al mismo nivel? And because the word of God is perfect and sure and right, Y porque la palabra de Dios es perfecta y es confiable y correcta, it is pure and clean and true, es pura, es limpia, es verdad, then it is fully able to perform all of its actions. entonces es completamente capaz de cumplir todas las acciones. It is the only thing that can restore the soul, Es lo único que puede restaurar el alma. the only thing that can renew the mind, Es lo único que puede renovar la mente. the only thing that can bring true joy to the heart, Lo único que puede traer verdadero gozo al corazón. the only thing that can give clarity for life, Lo único que puede traer claridad a la vida. the only thing that is eternally relevant, Lo único que va a ser relevante eternamente. and the only thing that is righteous altogether. Y lo único que es justo completamente. This is God's testimony about his word. Este es el testimonio de Dios en cuanto a su palabra. I want to go on and show you the next few verses. Y lo que quiero es mostrarte en los próximos versículos, I failed to put them in the notes that are in your booklet, y no están en tus notas, no llegué a ponerlo en el cuaderno, but it is worthy of spending a few moments in these verses. pero vale la pena gastar unos momentos en estos versículos. Because in these verses, David describes what effect the word of God has in his own heart. Porque en estos versículos David va a describir el efecto que la palabra de Dios tuvo en su propio corazón. Verse 10 speaks of the appeal of the scriptures. El versículo 10, va a describir la apelación de las escrituras. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la miel que destila del panal. Gold is the most valuable substance David would have known. El oro sería el material más valioso que conocía David. He says the scripture is better than the most valuable thing man has to offer. Y David va a decir la escritura es preferible por sobre cualquier cosa, aún lo más valioso que el hombre tiene para ofrecer. Even the finest gold known to man does not compare to the word of God. Aún el oro más fino conocido por el hombre no se compara a la palabra de Dios. This is the value it brings to your life and ministry. Este es el valor que trae a tu vida y ministerio.
He then compares the word to the sweetest thing that he knew. Y de ahí compara la palabra a la cosa más dulce que él conocía. Scripture is more appealing than the sweetest honey, La escritura es más deseable que la miel más dulce. the honey dripping from the very honeycomb itself. La miel que está destilando del panal mismo. He wants us to know nothing compares to the value of the word. Él quiere que sepas que no hay nada que se compare con el valor de la palabra. Nothing compares to the sweetness of the word of God in someone's life. Nada que se compare con la dulzura de la palabra de Dios en la vida de una persona. In verse 11, he gives an effect of the word of God. En el versículo 11 nos da un efecto de la palabra de Dios, The heart is exposed and enriched. y es que el corazón va a ser expuesto y enriquecido. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. This term for warned comes from the idea of shining a light. Este término de amonestar tiene la idea de encender una luz. David is saying his heart is exposed by the word of God. Lo que David está diciendo es que el corazón es expuesto por la palabra de Dios. It is the scripture that exposes sin, Es la escritura la que expone el pecado. and the heart that is rightly exposed by the word of God Y el corazón que es correctamente expuesto por la palabra de Dios is the heart that can be on that path to joy. es el corazón que puede estar en el camino hacia el gozo. So he highlights that obedience to the word brings great reward. Entonces señala que obediencia a la palabra trae gran recompensa. In verse 12, he gives another effect. En el versículo 12 nos da otro efecto. Sin is revealed and forgiven. El pecado es revelado y perdonado. In verse 12, he asks, who can discern his errors? En el versículo 12 pregunta, ¿quién podrá entender sus propios errores? And the basic answer is no one can La respuesta básica es, nadie puede without the word of God. sin la palabra de Dios. Do you remember what Paul said in Romans 7:7? ¿Te acordás lo que Pablo dice en Romanos 7:7? He said that he would not have come to know sin Él dice que él no hubiera podido conocer el pecado except through the law. sin la ley, a menos que por la ley. It's the word of God that exposes error in the heart. Es la palabra de Dios la que expone el error en el corazón. And so David prays for pardon. Así que David va a orar por perdón. He says, acquit me of hidden faults. Líbrame de los que me son ocultos. David asks the Lord to treat him as innocent for the sins that he committed in ignorance. David está pidiendo que el Señor le trate como inocente por aquellos pecados que él cometió en ignorancia. In verse 13, the believer is protected from the devastation of sin. En el versículo 13, el creyente va a ser protegido de la devastación del pecado. He prays, keep back your servant from presumptuous sins. Y él ora, preserva también a tu siervo de la soberbia, del pecado de presunción. David now has clarity on the danger of his own heart. David ahora entiende más el peligro de su propio corazón. He discerned his errors back in verse 12. Y él discierne sus errores en el versículo 12. And now he knows that if God does not guard his life, Y él piensa y sabe que si Dios no guarda su vida, he will run straight into this arrogant rebellion. él correría de lleno y directo hacia una rebelión abierta. These are enslaving sins. Estos no son pecados esclavizantes. So David prays, let them not rule over me. Entonces David ora que no se enseñoreen de mí. This is a humble assessment of his own life. Esta es una evaluación humilde de su propia vida. Apart from the grace of God, Sin la gracia de Dios, I am capable of so much evil. yo soy capaz de hacer tanta maldad. But if God protects me from this, Pero si Dios me protege de esto, these sins will not have victory over me. estos pecados no van a tener victoria sobre mí. So he says, then I will be blameless, Y dice, entonces seré íntegro and I shall be acquitted of great transgression. y estaré limpio de gran rebelión. David knows that his only hope for a blameless life David sabe que su única esperanza para una vida pura is through submission to the word of God es a través de la sumisión a la palabra de Dios. and coming to God in humble prayer Y venir a Dios con una oración humilde and asking the Lord to guard him from this sin. y pedir a Dios que le guarde del pecado. In verse 14, En el versículo 14, the believer is transformed to please God. ahora el creyente es transformado para agradar a Dios.
After encountering the word of God, David's chief concern is that his life be pleasing to God. Después de enfrentar la palabra de Dios, ahora su mayor preocupación para David es ser agradable a Dios. Put us later. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. David prays, David ora, God, by your grace, Dios, por tu gracia, help me to have pure speech and pure thoughts. ayúdame a tener un hablar puro y pensamientos puros. He knows that his mouth is prone to speak falsehood. Él sabe que su mente y su boca están propensas a hablar mentiras. What goes on in his mind is not always pleasing to the Lord. Lo que cruza su mente no siempre es agradable al Señor. What comes out of his mouth is not naturally pleasing to the Lo que Lord. sale de su boca naturalmente no siempre va a agradar al Señor. But the word of God has already transformed his desires. Pero la palabra de Dios va a transformar sus deseos. So now David desires to please God above everything Y else. ahora David quiere agradar a Dios por sobre cualquier otra cosa. So he concludes by expressing his absolute trust in God. Así que él concluye expresando su confianza completa en Dios. He calls God my rock. Y va a decir de Dios, tú eres mi roca. This is that idea of firm stability. Y esta es la idea de una estabilidad firme. I can put all my faith in this God and never be disappointed. Yo puedo poner toda mi confianza en Dios y nunca voy a ser decepcionado. And he says, you are my redeemer. Tú eres mi redentor, después dice. This is the one who delivers and rescues. Él es quien liberta y rescata. David says, I cannot save myself. David dice, yo no puedo salvarme a mí mismo. I am casting myself on my redeemer. Yo me estoy echando a mí mismo sobre mi redentor. Brothers, this is the life that the inerrant word of God can accomplish. Y hermanos, esta es la vida que la inerrante palabra de Dios puede producir. I've sought to show you the testimony that the scripture has of itself. Yo quise mostrarte el testimonio que da la Escritura de sí misma, I want to take a few moments and talk about the doctrine of inerrancy pero quiero tomar unos últimos momentos para hablar de la doctrina de la inerrancia and its implications for our counseling. y sus implicaciones para la consejería. Inerrancy is a necessary implication of inspiration. La inerrancia es una implicación necesaria de la inspiración. In inspiration, we learn that God is the source of the scripture. En la inspiración aprendemos que Dios es la fuente de la Escritura. It is God's word, not merely the word of man. Es la palabra de Dios, no las palabras de los hombres. And because God is the source of scripture, Y como Dios es la fuente de la Escritura, inerrancy must be true la inerrancia debe ser verdad, because God cannot err. porque Dios no puede errar. God cannot lie. Dios no puede mentir. Here's the simple way of thinking. Esta sería la forma fácil de pensarlo. Because the scripture is from God Como la Escritura es de Dios and God cannot lie, y Dios no puede mentir, we can fully trust the scriptures. podemos confiar completamente en las Escrituras. Or in the words of Dr. Matt Waymeyer, O en las palabras del Dr. Matt Waymeyer, God wrote the Bible. Dios escribió la Biblia, God always speaks the truth. Dios siempre dice la verdad, Therefore, the Bible contains no errors and always speaks the truth. por lo tanto la Biblia no contiene ningún error y siempre dice la verdad. We've already established the inerrancy of Scripture in 2 Timothy and 2 Peter. Ya establecimos la inerrancia de las Escrituras en 2 de Timoteo y en 1 de Pedro, 2 de Pedro. I just want to point you to a few verses highlighting the character of God. Y quiero señalar algunos versículos que hablan del carácter de Dios. Listen to Titus 1, verse 2. Escuchá a Tito 1:2. Paul is speaking of the basis of his ministry. Pablo está hablando del fundamento de su ministerio Paul is fulfilling his ministry in this, y él cumple su ministerio en esto, in the hope of eternal life, en la esperanza de la vida eterna, which God, who cannot lie, la cual el Dios que no miente promised long ages ago. prometió antes de los tiempos de los siglos. Paul is preaching a gospel of eternal life. Pablo está predicando un evangelio de vida eterna. Why does Paul preach this with such boldness? ¿Y cómo es que Pablo predica esto con tanta valentía? Because the unlying God said it. Es porque el Dios que no miente lo dijo. If God promised it, Paul can proclaim it. Si Dios lo prometió, Pablo lo puede proclamar.
God is incapable of falsehood. Dios es incapaz de mentir. You'll see this also in Hebrews chapter 6. Lo ves también en Hebreos capítulo 6. We won't turn there for the sake of time, but it's in your notes. Está en tus notas, no vamos a verlo por el tiempo. God gives an incredible promise. Pero Dios da una promesa increíble. And the reason that we can know this promise is true La razón por la que sabemos que esta promesa es verdad is because the author says it is impossible for God to lie. es porque lo que el autor dice, que es imposible para Dios mentir. Numbers 23:19. Números 23, 19. God is not a man Dios no es hombre that he should lie. para que mienta. What does this describe about humanity? ¿Qué dice esto de la humanidad? Lying is natural to us. La mentira es natural para nosotros. It's easy for us. Es fácil para nosotros. Our hearts are prone to lie and to believe lies, Nuestro corazón está inclinado a las mentiras, a mentir y a creer mentiras. but God is not. Pero Dios no. God has never believed a lie, Dios nunca creyó una mentira. nor has God ever spoken a lie. Tampoco Dios jamás ha hablado ninguna mentira. So if the scripture is the very word of this God, Así que si las escrituras son las mismas palabras de este Dios, and God cannot lie, y Dios no puede mentir, it is impossible that God should lie. es imposible que Dios mienta. Therefore, we have an inerrant Bible. Entonces tenemos una Biblia inerrante. We could certainly unpack this in many more passages. Podríamos seguir ampliando esto en muchos pasajes más. You even have many more of them in your notes. Ahí en tus notas tenés muchos más también. But I believe we have shown that the scriptures declare themselves to be entirely trustworthy. Pero creo que ya hemos establecido este punto de que las escrituras declaran ser completamente confiables. I want to conclude with some implications of inerrancy. Y quiero terminar con algunas implicaciones en cuanto a la inerrancia. Since God has given us his inerrant word, Ya que Dios nos ha dado su palabra inerrante, we must be diligent students of his word. debemos ser alumnos diligentes de su palabra. The word of God is without error, La palabra de Dios no tiene error, but we can err in our interpretation. pero nosotros podemos errar en nuestra interpretación. This is why Paul exhorted Timothy so diligently. Por eso es que Pablo exhortó a Timoteo con tanta diligencia. You must present yourself to God as one who is approved, Debes presentarte a Dios como uno aprobado, a workman who has no need to be ashamed, un obrero que no tiene de qué avergonzarse, who is accurately handling the word of truth. que usa bien o que maneja de forma acertada la palabra de Dios. We do not get to interpret the word of God in any way we want to. Uno no puede interpretar la palabra de Dios como quiera, We are to receive the word as God intended it. sino que debemos recibir la palabra tal como fue la intención de Dios. The inerrant word of God establishes its own hermeneutic. La palabra inerrante de Dios establece su propia hermenéutica, By speaking through human language hablando a través de idiomas humanos, in a historical context, en un contexto histórico, using the rules of grammar in that language, usando las reglas de la gramática de ese idioma. God communicated a specific message to a specific people Dios comunicó un mensaje específico a un pueblo específico, with a specific meaning. con un significado específico. And it cannot mean something different now Y no puede significar algo distinto ahora than it meant when God said it. que lo que significó cuando Dios lo dijo. So, brothers, we must work hard to understand God's meaning. Así que, hermanos, tenemos que esforzarnos y trabajar arduamente para entender el significado de Dios. A second implication: Una segunda implicación, since God has given us his inerrant word, ya que Dios nos ha dado su palabra inerrante, we can be confident in it. podemos tener confianza en ella. Since the word of God is true, Ya que la palabra de Dios es verdad, we can trust it completely. podemos confiar completamente en ella. We already expressed this in Psalm 19. Ya expresamos esto en el Salmo 19. The inerrancy of Scripture gives us so much confidence to care for souls. La inerrancia de las Escrituras nos da tanta confianza para poder cuidar de las almas. Number 3, En tercer lugar, our counseling rests upon the foundation of inerrancy. nuestra confianza se apoya en nuestra certeza de la inerrancia. Since God has spoken without error, Ya que Dios ha hablado sin error, we know that what he has said about the human soul nosotros sabemos que lo que Él dijo del alma humana
is entirely accurate. es completamente acertado. When God says something is a problem in the soul, Cuando Dios dice que hay algo que es un problema en el alma, when God gives a solution to the o soul, cuando Dios da la solución para el alma, this tells us what our counseling must be. esto nos dice lo que debemos creer. We should look to the inerrant word alone for diagnosing the problems of life. Tenemos que mirar a la palabra inerrante de Dios solamente para diagnosticar el problema en un corazón. Because God has given the inerrant scripture, Porque Dios ha dado la escritura inerrante, we have the perfect manual to care for souls. tenemos el manual perfecto para cuidar de las almas. One more implication. Y una implicación más. The inerrancy of scripture protects us from harming Christ's sheep. La inerrancia de las escrituras nos protegen de lastimar a las ovejas de Cristo. If biblical counseling was about you always having the right answer, La consejería bíblica no se trata de que vos siempre tengas la respuesta correcta. if you and I had to come up with the right answer in our own minds, Si vos y yo tendríamos que inventar la respuesta correcta en nuestras propias mentes, our sheep would be in great danger. nuestras ovejas estarían en grave peligro. But since God has given an inerrant word, Pero ya que Dios nos ha dado una palabra inerrante, we already know the best thing we can do for our people. ya sabemos lo mejor que podemos hacer para nuestra gente. We feed them the word of God in our pulpits and in our counseling. Les alimentamos con la palabra de Dios en nuestro púlpito y nuestra consejería. Inerrancy protects us from needing to turn to psychology or other worldly wisdom La inerrancia nos protege de tener que volcarnos a la psicología o a otra sabiduría humana, because we have the law of the Lord that is perfect, porque tenemos la ley de Dios que es perfecta and it is restoring the soul. y restaura el alma. Let's pray together. Oremos juntos. Oh, Father, you have given us such a gift. Oh Padre, tú nos has dado un regalo tan grandioso. We recognize that our souls would still be in despair Reconocemos que nuestra alma todavía estaría en la desesperación if you had not used your word to cause us to be born again. si tú no hubieses usado tu palabra para hacer que nazcamos de nuevo. We would still be dead in our sins. Todavía estaríamos muertos en nuestro pecado. But by your mercy and grace, Pero por tu misericordia y gracia you have taken your inerrant word. has tomado tu palabra inerrante You have restored our souls. y has restaurado nuestras almas. You have made our simple minds to be wise. Tú has hecho que nuestras mentes simples sean sabias. You have given us joy in our hearts. Tú nos has dado gozo en el corazón. And Father, it is our prayer that we could use your word in the same manner, Y Padre, es nuestra oración que podamos usar tu palabra de esta misma forma, that we would be faithful to proclaim it, que podamos ser fieles al proclamarla and that you would use our efforts for your people y que uses nuestros esfuerzos por tu gente to produce in them salvation and sanctification. para producir en ellos salvación y santificación. Father, I pray that we would have a steadfast trust in your Y word, Padre, te pido que nos des una confianza inamovible en tu palabra and that our counseling would be saturated with scripture, y que nuestra consejería esté saturada de escritura and that you would continue to do what only you can do y que tú sigas haciendo lo que solo tú puedes hacer, to save souls salvar almas and to transform them into the image of y Christ. transformarlas a la imagen de Cristo. We pray and minister to this end. Oramos y vamos a servir para este fin. In Christ's name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amen.